Muy bien, entonces vamos a orar para iniciar. Amado Padre y Salvador, Dios y justo, fiel y verdadero, ayúdanos hoy a entregarnos a ti, a vivir por ti, para ti, y glorificar tu nombre eternamente y para siempre. Sé tú nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestra gracia y nuestra paz, aquel que nos ayuda a seguir adelante y nos fortalece en toda buena obra. Te agradecemos, amado Padre y Salvador, Dios y justo y fiel eres, eternamente es tu amor y tu misericordia por siempre y para siempre. Ayúdanos, amigo nuestro, Dios de salvación, Dios de nuestra misericordia y nuestra paz. Dirígenos para ser alentados en la verdad y ser conmovidos por tu gracia y por tu fidelidad. Gracias, amado Padre. Esperamos hoy la venida de tu Hijo Jesús, Padre eterno, y ayúdanos hoy a vivir conforme a la verdad de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, amado Padre y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces comenzamos con lo que corresponde al tema del día de hoy, que es la palabra hebrea sakal, que eso es lo que vamos a hablar o ver el día de hoy. Solo que en esta ocasión vamos a enfocarnos en la palabra sakal con relación a prosperar. ¿Por qué? Como ya mencionamos, la palabra sakal o en sí mismo una palabra hebrea a veces puede tener diferentes formas de manifestación cuando se maneja en la Biblia, y también pues con respecto al lenguaje que nosotros manifestamos en el idioma español. Entonces una palabra hebrea puede tener varios significados en el español. Entonces por eso, y también esto lo estamos haciendo, ver la palabra hebrea sakal, porque es la palabra que regularmente se usa para entender. Muy bien, entonces basado en esto tenemos lo siguiente, porque alguien se preguntará cuál es el enfoque, cuál es el sentido de poder comenzar a conocer la palabra hebrea sakal. Y esto es lo que tenemos. El primer tema que comenzamos a ver fue acerca del reino de los cielos y su justicia, es decir, buscar primeramente el reino de los cielos y justicia. Y nos pusimos, por así decirlo, de acuerdo con la escritura de que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia es enfocarse en el rey, en el ciudadano del reino, que en este caso se encierra en Jesús. Tanto él es una manifestación del reino o del rey, también como él es un ciudadano del reino. Por lo tanto, enfocarnos en Jesús, vamos a enfocarnos en él, en su forma, en su comportamiento, más cómo él enseña o qué es lo que expresa, vamos a aprender acerca del reino de los cielos. Entonces, fijar nuestros ojos en Jesús o fijar nuestros oídos en Jesús va a ser buscar primeramente. Por lo cual, Jesús comienza a hablar de la parábola del sembrador para comenzar a hablar del reino de los cielos. En esta parábola del sembrador, Jesús habla de que hay 4 tipos de terreno. En este caso estamos viendo lo que es junto al camino. La parábola del sembrador, como ya hemos mencionado anteriormente, la idea de la parábola del sembrador es de que nosotros demos fruto, un buen fruto, pero también ese fruto sea abundante. La idea de dar fruto en abundancia no necesariamente es solo para dar testimonio a las demás personas, sino, como ya hemos mencionado en el libro de Cantares, dice: venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. También en el libro de Hebreos dice: presentad sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces vemos que dar fruto no solo va en el sentido de dar testimonio a otras personas, sino que realmente va en el sentido de la comunión con Dios. Entonces, si nosotros queremos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, que eso involucraría tener una comunión con Dios, como dice la palabra, que vamos de gloria en gloria, o como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces nuestra comunión iría aumentando a causa de nosotros entender las palabras del reino. Pero si nosotros no comenzamos a observar este punto principal de lo que Jesús explicó en la parábola del sembrador, que es poder dar fruto, pero también Jesús en la parábola del sembrador enseña qué cosas impiden que nosotros demos fruto, y por eso es que nos hemos enfocado en lo que corresponde a junto al camino. Entonces, en junto al camino, ya vimos que uno de los puntos principales para poder cambiar de junto al camino a ser una buena tierra es enfocarnos en el entendimiento. Por consecuencia, vimos también lo que corresponde a qué nos impide entender. Dimos 10 puntos relacionados a eso. Y también como el hecho que la palabra dice que no hay que engañarnos a nosotros mismos, y que también la palabra dice: examinaos a vosotros mismos. Si nosotros no sabemos algo, vamos a generar un mal examen o una mala percepción de algo. Como dice la escritura: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Primero tenemos que identificar que algo es malo,
y luego tenemos que también aprender a qué es hacer lo bueno. Si nosotros no andamos en ninguna de esas dos líneas, pues lógicamente vamos a avanzar mal. Y entonces la idea es prácticamente nosotros saber qué significa entender o hacia dónde me va a llevar a entender. Porque uno podría decir, yo estoy entendiendo todo lo que la Biblia dice, o yo entiendo todo lo que el predicador dijo, y puede haber por así llamarlo, un etcétera, o un montón de palabras o argumentos que podemos decir que pensando nosotros que sí somos entendidos, o pensando que sí estamos en una buena tierra y que estamos dando fruto. Cuando realmente, cuando ya podríamos comenzar a examinar qué es entender, nos podemos dar cuenta de que pudimos haber estado equivocados o que la palabra efectivamente nos está confirmando que estamos en buena tierra. Por eso la vez anterior hablamos de que esto es relacionado a junto al camino, no implica que una persona va a tener solo ese tipo de terreno. Como ya hablamos que eran 4 tipos de terreno, que lo voy a poner aquí como un cuadro. Es decir, que una persona podría tener los 4 en sí mismo, que sea junto al camino, que sea en pedregales, que sea en espinos o que sea de buena tierra. Una persona puede tener los 4, lógicamente no equitativamente, sino que puede tener más que otro. Es decir, una persona inclusive puede ser una buena tierra, pero puede ser que parte de su corazón en algunas áreas sea junto al camino, sea en pedregales, sea en espinos. ¿Por qué? Porque puede ser algo que realmente no esté comprendiendo. Puede ser que él sí entienda la oración, de la lectura, pero tal vez él no entienda mucho la alabanza o no entienda mucho el ayuno, por ejemplo. Entonces en esas áreas él no puede desarrollarse efectivamente. Entonces, por esta razón es el hecho de hablar de estos temas o hablar específicamente de la palabra sacal. Por eso que mencionamos la vez anterior, cuando hablamos en resumen de la palabra sacal, que una de las cosas que va a provocar el entendimiento, es decir, si nosotros somos entendidos, nos va a llevar a ser prudentes, nos va a llevar a evaluar algo antes de hacerlo, como lo vimos anteriormente con los ejemplos de Jesús. Que Jesús lo que decía era que si alguien iba a la guerra, él observaba primero si le podía hacer frente al ejército con el cual se iba a enfrentar. Entonces, el conocimiento, el entendimiento en este caso, los aspectos de guerra, llevó a evaluar, a ser prudente y no echarse realmente al ataque contra todo un ejército, porque podría salir perdiendo. De igual manera, también cuando hablamos acerca, por así llamarlo, de la construcción. Por esa razón es la importancia de ver esta palabra sacal. En este caso en particular vamos a ver, inclusive cuando uno revisa en la Biblia, tanto el prudente, es decir, cuando se traduce la palabra sacal, se traduce como ser prudente, es uno de los que, por así llamarlo, abundan dentro de la traducción y también la definición. Y lo otro que también abunda, por así llamarlo, es la palabra prosperar. Lógicamente, y lo vamos a aclarar, es que prosperar no está relacionado al dinero. No relacionemos necesariamente dinero con prosperidad. Ahora, avanzando en este punto, con lo que venimos, nuestra base principal de lo que hemos estado hablando ahorita es Mateo 13:19. Dice la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí, retomando, vemos aquí que hay la palabra del reino, es decir, las enseñanzas de Cristo o la doctrina del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Otra vez, dice, junto al camino. Muy bien. Retomando, también recordemos que cuando hablábamos de palabra, hablábamos de semilla. Cuando hablábamos de terreno, hablábamos también de lo relacionado a corazón. Es decir, que es una palabra que Dios pone en nuestro corazón, pero si no entendemos, estamos junto al camino. Ok, entonces recordando también de que tenemos nosotros los 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, que se le conoce, como ya le hemos mencionado, con los evangelios sinópticos, que ellos tienen una relación entre ellos. Una de ellas es porque tanto Mateo y Lucas tomaron de lo que había en Marcos para también ellos redactar o manifestar los evangelios. Entonces, tenemos esto, Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12, específicamente lo que es junto al camino.
Y lo que junto al camino, como ya mencionamos, al unir los tres, tenemos los siguientes 4 puntos. 1. Personas que oyen. 2. No entienden la palabra. 3. La palabra les es quitada. Y 4. No creen y se salven. El punto 2 es lo que resalta Mateo. El punto 4 es lo que resalta Lucas. Y el punto 1 y el punto 3 son comunes entre ambos. Entonces, otra vez, punto 1, las personas oyen. Tanto Mateo, Marcos y Lucas dicen que las personas oyen la palabra. Es decir, que están escuchando una prédica, están escuchando tal vez una alabanza, están escuchando una enseñanza, están escuchando la Biblia en audio. Pero al no entenderla, que es lo que dice Mateo, el enemigo, el punto 3, les quita la palabra. Y por consecuencia, como dice Lucas, no van a creer y no se van a salvar. Entendamos que salvar no necesariamente implica el hecho de la salvación eterna, es decir, que uno cree en el Evangelio como un punto de evangelismo, sino que también habla de que nosotros al no aplicar las doctrinas o la forma de vida que Dios nos enseña, vamos a entrar en peligros. Como la Escritura dice, el sabio ve de lejos el mal y se aparta. Entonces, también en los contextos de las parábolas, también hace referencia que cuando alguien no cree, cuando alguien no entiende, ese no creer también lo lleva a no saber cómo aplicarlo, ponerlo por obra, y por lo tanto no se puede manifestar una gloria de Dios o la manifestación del reino en él. Entonces, ya hemos manifestado de que el punto principal que tenemos que abordar es el entendimiento, que es el punto 2, porque si uno entiende, pues el diablo no se lo quita y por consecuencia uno cree y es salvo. Entonces, en este caso en particular, recordemos que estamos tratando la palabra sacal. Entonces vamos a ver las definiciones, tanto el diccionario Strong Concordance, el diccionario Vine, y vamos a ver también la palabra, la RAE, que es la Real Academia Española, y también la etimología de la palabra prosperar. Para conocer de mejor manera qué es prosperar, porque regularmente cuando habla uno de prosperar, o cuando las personas hablan de prosperar, se relaciona mucho con lo que corresponde al dinero, que no es de esa manera. Entonces, por esa manera vamos a ver acá el diccionario Strong, que es 1979, la palabra sacal, que es del hebreo, que es una raíz primaria. Cuando es una raíz primaria, es decir que la palabra en sí misma es un origen, no deriva de otra palabra. Y dice que la palabra sacal significa en sí mismo ser, acusativamente hacer o actuar, circunspecto y de aquí inteligente. Se ha traducido como adrede, advertir, alcanzar, comprender, conducir, considerar, cuerdo, dar, dichoso, diestro, enseñar, entender, entendido, entendimiento, éxito, hacer, inteligente, parar, pensar, portar, prosperar, prosperidad, prudente, prudentemente, sabiduría y sabio. Algo importante con la palabra sacal y con lo que va relacionado a entendimiento es que con una persona, cuando la palabra de Dios enseña que alguien es entendido, significa que él es, por así llamarlo, hasta cierto punto experto en lo que hace. Por eso que aquí a veces se menciona la palabra diestro, que alguien es diestro en algo, sabe lo que está haciendo. Ok, muy bien. Entonces, ahora veamos el diccionario Vine, que el diccionario Vine ya hemos mencionado que el diccionario Vine es un diccionario expositivo, es decir, que él expone de alguna manera lo que es la palabra sacal y también da ciertas comparaciones o definiciones entre esta palabra con otras, porque hay, por ejemplo, la palabra vin también es una palabra que se aplica para entendimiento. Entonces él a veces hace esas comparativas o algunas otras cosas que no necesariamente lo define, sino que lo expone tal vez de una manera más amplia para que uno pueda comprender las diferencias entre las palabras. Entonces este caso también lo vamos a leer para poder comprender un poco más. Dice que ser prudente, que ya fue lo que vimos anteriormente, sabio, prestar atención, ponderar, prosperar. Dice, este vocablo, que es corriente en hebreo antiguo y moderno, se encuentra unas 75 veces en la Biblia hebraica. La primera vez que se usa en el texto en Génesis 3:6 contribuye a una paradoja muy interesante. Aunque el fruto prohibido era deseable para alcanzar sabiduría, no fue de ninguna manera prudente probarlo. El significado fundamental de sacal parece ser mirar, prestar atención, como lo ilustra el siguiente paralelismo.
para que vean y conozcan, que juntos reflexionen y entiendan. Isaías 41:20. De lo anterior se desarrolla la idea de perspicacia, comprensión intelectual. No se alabe el sabio en su sabiduría, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme. Jeremías 9:23-24. Como en este caso el término se usa a menudo paralelamente al hebreo, yada 30-34, conocer principalmente por experiencia. Ok, esto es lo que hace referencia al diccionario Vine con relación a la palabra sacal. Ahora, como ya hemos visto, la palabra sacal va a enfatizar en prosperar. No solo en el sentido de lo que ya mencionamos que ellos lo colocan, sino que cuando uno comienza a revisar la palabra sacal, cómo es aplicada en los diferentes puntos de la palabra, efectivamente, tanto como la vez anterior vimos que había una abundancia de palabras, de términos o versículos que hacen referencia a ser prudente, pero también se aplica bastante en términos de que un sacal o una persona entendida lo que va a hacer es prosperar. Entonces vamos a poder saber si nosotros estamos entendiendo algo, si eso está prosperando. Es decir, si yo soy entendido en la oración, por consecuencia yo voy a prosperar en la oración. Eso implica que mi comunión y mi relación con Dios se va a manifestar. Si yo soy entendido en la lectura de la palabra, o soy experto en saber cómo es leer, cómo se aplica y los diferentes puntos, eso me va a llevar a una prosperidad. Es decir, que me va a traer los frutos correspondientes a lo que es la lectura de la palabra. Ya que recordemos de que toda la palabra tiene frutos o tiene ciertas manifestaciones. La oración va a traer unos frutos y también la lectura de la palabra va a traer otros frutos o otras manifestaciones. Entonces, por esta razón es la importancia de ver lo que corresponde o qué significaría para la Biblia también prosperar. Y por eso también ahorita vamos a ver la etimología del idioma español, ya que nosotros también pues tanto podemos utilizar en este caso el hebreo, que el hebreo nos está diciendo que sacal puede ser colocado como un ser prudente, pero también como un prosperar. Pero prácticamente esta palabra prosperar es propia de nuestro idioma también. Entonces nosotros tenemos que ver en este caso qué es prosperar. En este caso en particular estoy tomando el diccionario de la Real Academia Española. Por tanto, hay que entender que también es un diccionario secular y tiene sus énfasis. Y lógicamente también a ciertas aplicaciones. En este caso el primer punto que pone la RAE o la Real Academia Española dice que es mejorar económicamente. Y lo importante de acá, o lo que también me llama mucho la atención, y por lo tanto lo puse, es que hay un similar o un sinónimo. Es decir, nosotros entendemos y sabemos de que cada palabra tiene una palabra que puede ser similar a eso. Y en este caso dice que los similares que se pueden aplicar para también prosperar es progresar, medrar, triunfar, mejorar, enriquecerse, ascender, avanzar, fondearse, chapearse. Es decir, que alguien podría, y cuando se habla de prosperar es una persona que está mejorando o está triunfando, pero no necesariamente en un aspecto económico. Que la persona está avanzando o ascendiendo. Muy bien. Entonces ahora veamos el punto 2 que habla de la Biblia, la Real Academia Española. Dice, dicho de una idea, de un proyecto, etcétera, y aquí se pone cobrar fuerza, imponerse o triunfar. Entonces, una persona que prospera es alguien que toma fuerza y que se impone, en este caso, lógicamente, contra las acechanzas del diablo, contra las tinieblas. Los similares en este caso es cuajar, triunfar, imponerse. 3. Ocasionar prosperidad. Muy bien, ahora veamos la etimología. Recordemos que una etimología es prácticamente saber de dónde nace la palabra, cuál fue el origen de la palabra, porque nos va a ayudar a poder comprender el significado verdadero de la palabra prosperar. Y aquí vemos que dice que proviene del latín, que significa prosperare, formada con, es decir, que es una palabra compuesta, que está compuesta de otras dos palabras. A diferencia, como vimos sacal, que sacal es una palabra primaria o no tiene derivados. Y tanto en hebreo como en griego también hay palabras que se derivan, pero que son compuestas, ¿verdad? En este caso dice que tiene un prefijo que es pro, es decir, si lo veríamos aquí como prosperare, que sería pro, hacia adelante, como en el sentido de avanzar,
como en proferir y prostituta. Se asocia con la raíz indoeuropea per, como conducir encima de, contra, alrededor, primero. Entonces vemos que ese pro hace referencia a que uno va avanzando hacia algo. Y es bien importante y bien interesante esta etimología, cuando yo la estuve observando, por lo siguiente, dice la manera, el verbo esperare, o como ya vimos que viene en latín es prosperare, viene de esperar. De ahí también la palabra esperanza y el verbo desesperar. Este es relacionado con la raíz expandirse, tener éxito. Es decir, que prosperar, según la etimología, nos habla de avanzar hacia una esperanza. Entonces, si nos damos cuenta, prosperar realmente no es dinero, sino que prosperar ya está hablando acerca de una acción que es avanzar hacia alguna esperanza. Es decir, de que si yo tengo mi esperanza puesta en mi comunión con Dios o en mi relación bajo el conocimiento de Dios, entonces yo voy a prosperar en conocer a Dios porque estoy avanzando en esa esperanza. Si yo tengo una esperanza en lo que corresponde alabar a Dios o lo que corresponde la venida de Jesucristo, entonces yo voy a ser próspero en el avance del conocimiento o de la espera de la venida de Cristo. Entonces vemos de que esta palabra prosperar se aplica no en términos económicos, sino que en términos de una esperanza. Sobre cuál tengo yo mi esperanza, así voy a avanzar, me va a hacer próspero. ¿Sí? Esa es la palabra sacal. Es decir, si lo vemos con relación al entendimiento, es decir, que una persona entendida en un área a la cual está esperando, va a llevar a alcanzarlo o a avanzar en esa área. Ahora vamos a ver versículos de la palabra, en este caso que dice la escritura sobre sacal relacionado a prosperar, ya que hay varios versículos que hacen referencia a esto, tanto al punto de en sí mismo prosperar, es decir, como en el punto de una persona que prospera, como también donde habla de no prosperar, es decir, personas que no prosperan. Ok, entonces vemos aquí el primer versículo. Dice Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en lo que hiciereis. Entonces recordemos de que esta palabra que coloqué así, aquí subrayada, que es prosperéis, es la palabra sacal. Que recordemos que sacal va relacionado a entender o entendimiento, porque también va relacionado a un verbo que implica una acción. Ya lo vimos, ya lo revisamos anteriormente en el diccionario, que esta palabra sacal se aplica también en verbos. Entonces por eso habla de prosperar. Es decir, que una persona entendida en qué. Aquí nos está especificando una persona entendida en la palabra de Dios, lo que va a provocar es que va a prosperar. Se va a manifestar su prosperidad. ¿En qué? En la esperanza de la comunión con Cristo Jesús. No necesariamente en el punto del dinero. Si una persona piensa de que porque busca a Dios o porque guarda la palabra o porque va a la iglesia y cree manifestándole en el dinero, entonces prácticamente está engañada y equivocada. Porque basado en lo que ya vimos, no necesariamente una persona próspera implica que tenga dinero. Ahora, vamos a seguir avanzando. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, si nos damos cuenta acá, vuelve a aparecer otra vez, seas prosperado, seas sacal, ¿sí? Entonces, aquí, esto también es bien importante de verlo, y este versículo, ¿por qué? Porque regularmente cuando uno está tal vez en el trabajo o en la universidad, a veces aplica este versículo, que dice que Dios me ha dicho que me esfuerce y sea valiente. Entonces la persona trabaja mucho para querer obtener dinero y una buena posición económica.
Pero si nos damos cuenta, estamos mal aplicando el pasaje, agarrándolo a una conveniencia nuestra por el concepto que para nosotros prosperidad es dinero. Y cuando la palabra habla de esfuérzate y sé valiente, dice de cuidar, de hacer conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. No te apartes ni a ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Es decir, que el esfuerzo que Dios nos manda a hacer, el hecho de que nos esforcemos, no necesariamente de que uno trabaje mucho, o que uno estudie mucho, o que uno, por alguien le gusta el deporte y entrene mucho, y que alguien diga, no, es que la Biblia dice que hay que esforzarse y ser valiente. Sino el punto está de que uno se debe esforzar en aplicar la palabra de Dios. Si uno se esfuerza en poner en práctica la palabra de Dios, uno va a obtener una prosperidad en la esperanza de Cristo Jesús, no necesariamente en la empresa o en universidad. Lógicamente alguien dirá, no, pero es que la idea es avanzar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios y la misma escritura lo dice, que la palabra de Dios es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Es decir, que la palabra de Dios sirve para que nosotros en todo lo que tengamos a nuestro alrededor prosperemos. Es decir, no nos centramos en una cosa, sino que la palabra va a hacer que nos centremos en toda. Y claramente en algunas personas Dios puede permitir que ellos tengan una prosperidad económica o una prosperidad estudiantil, si lo queremos llamar así, de que una persona sea muy buena en sus estudios, en un área, porque eso también lo menciona el libro de Daniel, que Daniel lo llevaron, por así llamarlo, a estudiar con el rey de Babilonia, para que estén las cuestiones del rey, y él prosperó efectivamente en el aprendizaje de todo lo que tenía que hacer, igual manera aquí en la tierra. Pero ¿qué pasó con Daniel? Daniel procuró aplicar toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, le presentaron comida contaminada, dijo, yo no voy a comer esta comida contaminada. Es decir, él no se apartó ni a derecha ni a izquierda, continuó en la palabra de Dios. Por cuanto él continuó en la palabra de Dios, él se esforzó en cumplir la palabra de Dios, por eso él dijo, deme mejor legumbres, deme mejor como vegetales, y no la comida del rey que era sacrificada a ídolos, que eso no lo tenían que hacer, basado en la ley de Moisés. Entonces Daniel junto con sus amigos se esforzaron en cumplir la palabra de Dios, y por consecuencia les trajo una prosperidad. Por eso dice que ellos eran los más inteligentes, los más sabios de todo el reino. Pero, y por eso a veces las personas cuando hablan del ayuno de Daniel hablan de comer legumbres, pero realmente el punto de Daniel era cumplir la palabra de Dios. Entonces Dios lo que hizo fue prosperarlos. Lógicamente, como ellos estaban en una posición política, si lo queremos llamar de esta manera, y también política, económica y de diferentes posiciones en las cuales estaban, por lógica ellos tuvieron ese avance aparente de prosperidad, que tal vez que le dieran dinero o posición política, etcétera. Pero ellos no estaban buscando necesariamente dinero, tampoco estaban buscando una posición política, tampoco estaban buscando nada de eso, porque inclusive ellos fueron llevados cautivos, es decir, ellos no tenían opción. Pero lo que sí es importante de ver de que a la hora de ellos esforzarse, Dios los hizo prósperos. Ahora vemos acá, Segunda de Reyes 18:7. Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces vemos en este caso, vemos que también hay una prosperidad. ¿Pero por qué fue? Porque Jehová estaba con él. ¿Y qué hizo él aparte de eso? Se rebeló contra algo que era contrario a Dios. Ahora, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en el ejemplo, pero si nos damos cuenta, aquí habla también de una prosperidad. Es decir, que una prosperidad se basa en yo acercarme a Dios. Si yo tengo comunión con Dios, voy a tener una prosperidad. Es decir, una persona entendida lo que hace es buscar a Dios. Eso es lo que es una persona que tiene entendimiento. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, yo entiendo acerca de la oración y comprendo y comienza a expresarse que esto y comienza a hablar un montón de la oración, pero si no ora, tenemos un problema, porque realmente no lo está entendiendo, porque una cuestión de entender es llevar a aplicar algo. No necesariamente implica que cuando alguien entiende algo, no es que no lo hace. Cuando una persona realmente, la Biblia menciona de entender algo, es de que esa persona va a comenzar a llevarlo a la práctica.
Voy a poner un ejemplo que eso es muy común, ¿verdad? Como a veces cuando pasa con la diabetes o con alguna otra enfermedad, cuando personas tal vez beben mucho alcohol, lo que sucede es de que ellos le dicen, miren, no, si no siga bebiendo porque le va a hacer mal. No, hombre, si yo ya sé, pero a mí no me hace mal esto. O algún otro tipo de excusa, ¿verdad? Y ahí la persona sigue bebiendo y dice, no, es que yo lo puedo dominar y un montón de cuestiones. Cuando él viene y se enferma realmente, ya el médico le dice, mire, si usted sigue tomando, se va a morir. Entonces, si una persona entiende, comienza a dejar de tomar, porque sabe que si toma, se va a morir. Si una persona no entiende eso, lo que hace es tomar y morirse. Y eso ha pasado. Hay personas que entienden, inclusive a veces entienden hasta con el de ese médico, solo mentiras es, y se toman un par de bebidas y vuelven a caer al hospital. Le dice, mire, le dijimos de que si usted volvía a beber, se iba a morir, se podía morir. Y él ya reflexiona y dice, sí, cierto, pues el beber me volvió a llevar aquí a la cama, entonces si vuelvo a hacerlo puede ser que sí me muera. Entonces él ya entiende y comienza a realizarlo. Entonces recordemos que entender algo no significa tenerlo en la mente necesariamente, sino que entender algo también significa que yo lo comprendo, pero también sé llevarlo a la práctica. Y eso también lo vamos a ver en otro versículo. Veamos Isaías 52:13, dice de la siguiente manera: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esto es relacionado a Jesús. Cuando se habla de esto, este pasaje habla de Jesús, el Mesías. Dice que he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Entonces, ¿cuál era la prosperidad realmente de Jesús? No necesariamente Jesús tenía una situación económica, por así llamarlo, sino que la prosperidad de Cristo era la comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque inclusive Jesucristo mismo definió la vida eterna no como un estado eterno de amor, por así llamarlo, que uno esté eternamente y para siempre en un lugar, en una burbuja, sino que cuando Jesús define la vida eterna, la define que la vida eterna es conocer al Padre. Entonces la prosperidad de Jesús se basaba en el conocimiento que él tenía del Padre, no necesariamente en una economía, no necesariamente poder alcanzar de que él fuera el mejor carpintero de todos los carpinteros y él tuviera una empresa multinacional de carpintería o de construcción, ¿verdad? Porque a veces también dice que la palabra carpintería va relacionada a constructor realmente y no a carpintero. Entonces no era que Jesús tuviera una multinacional de maderas o de construcción y que tenía una constructora del Mesías, ¿verdad? Sino que está hablando que la prosperidad de Jesús realmente era el conocimiento del Padre. La prosperidad de Jesús era de que Él era igual al Padre. Es decir, que la esperanza de Jesús era ser como el Padre. Entonces Jesús alcanzó la prosperidad, es decir, el avance hacia la esperanza de ser como Jesús, como Dios Padre, y también la esperanza del cumplimiento de la voluntad del Padre. Recordemos que la etimología de prosperar, ya vimos de que pro es avanzar, y esperare es esperanza. Ahora, cuando hablamos de Jesús, la palabra dice: heme aquí, así como en el libro de rollo está escrito acerca de mí. He aquí yo vengo, oh Padre, a hacer tu voluntad. Entonces, ¿cuál era la esperanza de Jesús? Una de las esperanzas de Jesús era cumplir la voluntad del Padre. Esa era la esperanza de Jesús, el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por eso en Filipenses 2:5 en adelante dice de que Jesús, cuando se despoja de todo, tomó forma de siervo y aprendió lo que era la obediencia a través del padecimiento, a través del sacrificio en la cruz. Por cuanto padeció, aprendió lo que era la obediencia. Entonces Jesús, el avance que tenía en prosperar era el cumplimiento de la palabra de Dios. Esa era su prosperidad. No era tener dinero, no era tener riquezas o fama o gloria. Su prosperidad era el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando le llevaron comida y le dijeron, yo ya, como que ya me alimenté, dijo Jesús, y él, ¿quién le habrá dado de comer? Dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos entrar en la misma prosperidad que Jesús tenía. Es decir, que nuestra prosperidad sea que yo esté cumpliendo con la palabra de Dios. Es decir, mi avance en la esperanza sea cumplir con la palabra y la voluntad de Dios.
Avancemos ahora con Jeremías 20:11. Perdón. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, en este caso, ellos no prosperaron. ¿Por qué no prosperaron? Porque se fueron en contra de Jehová. Se fueron en contra de la palabra de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, hay varios versículos, creo que no, hay todavía dos más que no coloqué. Pero si nos damos cuenta, regularmente cuando hay algo relacionado con prosperidad, va relacionado con el entendimiento hacia la palabra de Dios. El saber de que algo se puede poner en práctica. Ahora veamos aquí los ejemplos de lo que implicaría la palabra sacal, que ya mencionamos de que sacal va relacionado a entender, entendimiento, y pues también ya aplicado en ciertas áreas se puede traducir como prosperar o como ser prudente. Y otro montón de palabras que ya usamos la primera vez que vimos la palabra sacal, como el hecho de que sacal también significa resplandecer. Sacal también significa un punto literario con lo que se conoce como los masquil, que son salmos didácticos o salmos de enseñanza, y otros puntos que vimos que era que también podía definir una identidad y un estado o una situación. Pero en este punto, vuelvo a repetir, estamos enfatizando en el punto de la prosperidad. No prosperidad económica, prosperidad en el sentido de a lo que estoy esperando, yo avanzo en esa esperanza. Ahora, veamos acá un ejemplo de Génesis 48:14. Dice de la siguiente manera: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Esta palabra adrede que vemos acá significa sacal. Y esta palabra adrede, en algunas otras traducciones, también se coloca o se explica como sabía lo que estaba haciendo. Es decir, que una persona que entiende algo es porque sabe lo que está haciendo. Miran las repercusiones, que fue lo que vimos también la semana pasada, de que cuando alguien entiende algo, conoce las consecuencias, tanto las consecuencias que son malas como las consecuencias que son buenas. Por eso lo lleva, antes de tomar una decisión, a evaluar. Por eso lo lleva a una persona entendida, llega a ser prudente, porque examina las consecuencias que van a venir, porque él tiene el conocimiento de eso, sabe lo que puede pasar. En este caso, vemos de que Israel adrede, sabiendo lo que estaba haciendo, conociendo la manifestación espiritual, lo que conllevaba la imposición de manos, y también el punto de cambiarlo, porque realmente al primogénito se le ponía la mano derecha, y no a los que le seguían, en este caso a Manasés. Entonces, por eso que después José le recalca, le dice: pero ¿por qué haces eso, padre? Y le trataba de mover la mano. Entonces, no necesariamente vamos a explicar eso en este momento, sino que el punto que quiero resaltar con relación a lo que habla de Israel es de que adrede, es decir, él sabiendo lo que estaba haciendo. Nosotros a veces, cuando hacemos cosas espirituales, realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos tal vez una noción de lo que estamos haciendo, pero no efectivamente sabemos lo que estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros oramos, en ciertas ocasiones, lo que nosotros cuando iniciamos en el Evangelio, cuando oramos, ponemos nuestras manos juntas, o inclusive a veces las ponemos en puños, o empuñamos nuestras manos para orar. También lo que hacemos a veces es de que nos ponemos de rodillas o agachamos la cabeza, cerramos los ojos y con las manos juntas o empuñadas lo que hacemos es orar. Porque así tal vez nos lo enseñaron, o así pues lo aprendimos o fluimos o alguna otra cosa. Pero no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos exactamente lo que eso está produciendo. Y cuando uno ya comienza a crecer, a leer la Biblia y otras cosas, ya entiende. Inclusive, creo yo, si no estoy mal, parece que ese tipo de oración o esa posición
que hacen las personas cuando agachan la cabeza, cierran los ojos, empuñan las manos o juntan las manos. Yo había leído hace años de que era, no sé si fue un rey o un sacerdote que comenzó a hacerlo, entonces como que los demás lo comenzaron a seguir, ¿verdad? Pero cuando uno lee en la Biblia se da cuenta que no necesariamente tenemos que tomar esa posición de oración, que a veces inclusive en las congregaciones se dice de la siguiente manera: hermanos, por favor, tomen posición de oración. Y lo que hace la gente es agachar la cabeza, cerrar los ojos, empuñan las manos, juntan las manos, ya sea empuñadas o juntas. Entonces, la Biblia cuando realmente enseña, y a veces vemos cuando comienzan a orar, realmente hacen casi que lo contrario. ¿Por qué? Porque vemos el apóstol Pablo que dice: cuando oréis, levantad manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, vemos de que nosotros juntamos las manos, pero el apóstol Pablo dice: levantad manos santas, mostradlas, presenten las manos. Segundo, que cuando dice en la Biblia, en el libro de Primera Reyes, habla de que lo que hace Salomón es levantar sus manos con los ojos abiertos y orar. Cuando Jesús da las gracias, dice que levanta sus ojos y dice: gracias, Padre. Entonces, vemos de que estamos haciendo nosotros lo contrario a lo que hace la palabra. Nosotros regularmente dice posición de oración, cerramos los ojos y empuñamos las manos. Pero la Biblia dice: levanten las manos y alcen los ojos. Y alguien dirá: sí, pues uno dice: no, es que sí, así se debe hacer. Pero también, por ejemplo, el ponerse de rodillas, uno a veces se pone de rodillas, pero a veces tampoco sabe o entiende por qué se hace. Y el apóstol Pablo dice: por esta razón yo doblo mis rodillas delante del Padre. Es decir, al doblarlas a Él, ya no las doblo a alguien más. Ahora, eso es información de alguna manera, pero el entendimiento de lo que puede pasar si yo hago eso sería diferente, porque alguien puede decir, yo le podría explicar: no, mira, la Biblia dice que hay que levantar los ojos, hay que alzar los ojos, hay que levantar las manos, y él lo puede comenzar a hacer, y tal vez no entender por qué hacerlo. Cuando uno ya, o por lo menos en mi caso, ya haberlo puesto en práctica, me he dado cuenta lo que cambia en la manera de orar con los ojos abiertos y con las manos alzadas. El cambio de gloria que aplica, inclusive cuando uno ora de rodillas. Lógicamente, no estamos hablando que esa es la única manera de orar, sino que también uno puede orar parado, porque cuando Salomón ora para la manifestación de la gloria de Dios, él ora parado con las manos levantadas y con los ojos abiertos. Y luego él cambia su posición a estar de rodillas, con las manos levantadas, con los ojos abiertos. Y cuando él vuelve a hacer, como que a cerrar su oración, él vuelve a levantarse. Entonces, sí podemos orar parados. Podemos orar también inclusive con los ojos cerrados. Tampoco significa que uno va a decir que no se puede. Porque yo entiendo de que cuando uno está a veces con los ojos abiertos, uno se puede distraer muy fácilmente. Entonces, por eso a veces les piden que uno cierre los ojos, para que uno no se distraiga. Entonces uno ya basado en el momento de la oración o en las diferentes manifestaciones que uno tiene, uno ya aplica, porque ya uno entiende el proceder o lo que va a manifestar si uno hace de alguna manera o hace de otra. Porque nos da la palabra un entendimiento en la forma de aplicarlo. Entonces, y eso también recuerdo yo muy bien antes. Vi a un predicador que él regularmente cuando él oraba decía: hermanos, por favor, levanten la mano derecha. Y cada vez que llegaba a la iglesia él decía lo mismo: por favor, hermanos, levanten la mano derecha, vamos a orar. Y una vez me recuerdo que yo me pregunté: pero ¿por qué él solo dice que levanten la mano derecha? Porque uno lo levanta porque le dicen que lo levante, y en fe, pues basado en lo que están ahí, uno recibe. Pero me quedó como que la espinita, por así llamarlo, o la inquietud. Y comencé a meditar: pero ¿por qué él está pidiendo la mano derecha? Y casualmente lo vi caminar en un retiro que hubo aquí en Guatemala. Y lo corrí y le dije: mira, hermano, fíjese, tengo una duda. Usted siempre dice que uno cuando ore, o cuando usted pide que uno ore, levanten la mano derecha. Y le dije: mire, ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué no nos dice que levantemos las dos manos? Le decía yo. Bueno, eso no se lo pregunté, sino que me vino a la mente. Y él me dijo: mira, lo que sucede es de que en la Biblia regularmente la mano derecha es la de la bendición, y me comenzó a explicar cosas. Y luego él vino y se fue. Entonces yo me quedé ya con el punto de que, bueno, por esa razón él pide que levante uno la mano derecha.
Entonces ya después cuando tal vez yo levantaba la mano derecha o solo la mano derecha, por ejemplo, ya iba con un entendimiento, es decir, yo ya sabía lo que estaba haciendo, ya lo hacía yo adrede. A eso es lo que quería llegar con esto. Entonces, esto que estoy mencionando es importante por lo que vamos a hablar ahorita de lo que mencionamos acerca de Segunda de Reyes, que lo vamos a explicar. Cuando decía que Jehová estaba con él y lo hizo prosperar y se rebeló contra el rey de Asiria. Ok, entonces vemos lo siguiente en Primera de Reyes. Vamos a leer el capítulo 18 del 1 al 8. Dice de la siguiente manera. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Neuastán. 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes. 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. 8. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Entonces, vemos acá algo bien importante, es de que este rey, como aquí menciona, lo que hizo fue poner su esperanza. Vimos que prosperar, vuelvo a repetir, hace relación a avanzar y esperare hace relación a esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Viene Ezequías y pone su esperanza en Jehová. También recordemos que la Biblia dice que los entendidos son los que buscan a Dios. Por consecuencia, por ser entendido de buscar a Dios, es decir, también poner su esperanza en Jehová, él lo que hace es prosperar. ¿Por qué? Porque para avanzar, es decir, para aplicar el pro de la esperanza, como ya mencionamos, de que prosperare significa aquel que avanza hacia la esperanza de, dice que por causa de poner él su esperanza en Jehová, es decir, no solo él buscó a Jehová, sino que él también hizo algo. ¿Qué hizo? Porque siguió a Jehová relacionado en los mandamientos, en la comunión, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová. Otra vez, cuando vimos los otros dos versículos anteriores, que hablaba de Deuteronomio y de Josué, que a la hora de cumplir la palabra iba a traer una prosperidad. ¿Por qué? Porque alguien entendía, al entender ponía en práctica y por consecuencia se manifestaba una prosperidad. ¿Y qué pasa? No solo guardó, sino que también dice lo siguiente. Creo que era el 4, aquí está. El 4 dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamaban Neustán. Entonces, vamos a mostrar acá algo que primero Dios se vea en pantalla, que es algo que menciona Isaías. Isaías menciona algo muy importante porque Isaías regularmente hace como una división, ¿verdad? Por así decirlo, vamos a poner aquí esta línea y aquí vamos a poner tinieblas. Y aquí ponemos luz, vamos a poner luz. Entonces, ¿qué dice Isaías? Como también otros pasajes de la Biblia, dice dejar de hacer lo malo. Y en el lado de la luz dice, y aprended a hacer lo bueno.
Es decir, como en el pasaje que estamos viendo acá acerca de la esperanza, el entendimiento, una de las primeras cosas que hace Ezequías es dejar de hacer lo malo. Por eso que él manda a destruir todos los altares, los dioses y todo ese tipo de cosas, porque lo tienen que dejar de hacer. No tienen que como que disponer el corazón para volverse. Es decir, cuando vemos en el libro de Génesis que la mujer de Lot miró hacia Sodoma, la palabra mirar, que inclusive también se ve en el caso en los evangelios, cuando dice que Jesús tenía su rostro como para ir para Jerusalén. Es decir, que Jesús no tenía, no es que él se maquillara o que él se arreglara el rostro, sino que él estaba dispuesto a ir hacia Jerusalén y estaba avanzando hacia Jerusalén. Es decir, él dispuso su rostro e ir hacia un lugar. Cuando esta mujer, la mujer de Lot, dice que mira hacia Sodoma, no necesariamente es de que ella solo volteó, sino que ella estaba regresando a Sodoma. Entonces, la idea de eliminar los altares era para que ellos no se volvieran a los dioses. Es decir, para que ellos, si en algún caso quisieran regresar, no tuvieran a ningún lugar hacia donde regresar. Es decir, dejar de hacer lo malo. Entonces, una persona que es entendida en la palabra, o en este caso en la búsqueda de Dios, lo primero que tiene que hacer es dejar de hacer lo malo. Saber que algo que está haciendo es malo. Entender que lo que está haciendo es malo. Porque a veces nosotros nos dicen, por ejemplo, fornicar es malo, masturbarse es malo, ver pornografía es malo, ser egoísta es malo. Y un montón de cosas dicen, mira, esto es malo, pero a veces no sabemos por qué. No entendemos por qué eso es malo. Porque uno dice, pues esto no le estoy haciendo nada, no le estoy haciendo mal a nadie. Y en el caso de la fornicación, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la Biblia menciona que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Es decir, y una persona que fornica lo que hace es, se está haciendo daño a sí mismo. ¿Y eso qué involucra? Involucra en alguien que no se ama a sí mismo. Entonces vemos de que una de las cosas que está provocando que alguien caiga en fornicación es la falta de amor. Primero, porque no ha recibido el amor de Dios en sí y por consecuencia él tampoco se puede amar. Por lo tanto, él se está haciendo daño a sí mismo y por consecuencia, como siempre hay una correlación entre lo que es como una cadena, ¿verdad? Es decir, si yo recibo el amor de Dios, yo también me puedo amar a mí mismo y yo tengo como la fuente para yo poder amar a otra persona. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que hay en mí va a aplicar hacia los demás. En este caso, si tengo yo una ausencia de Dios y una ausencia también de que yo no me perdono y algunas otras cosas, por causa de que yo no me estoy amando, yo no estoy amando a la otra persona. Por lo tanto, yo le estoy haciendo tanto daño a la otra persona como a mí mismo. Entonces vemos de que cuando yo entiendo eso, yo me comienzo a apartar, pero no apartar solo en el sentido de que, bueno, voy a apartar, sino que entiendo de que tengo que aprender a amarme y eso también implica perdonarme y también, pues, primeramente buscar la gloria de Dios. Pero una de las cosas que yo puedo hacer también a la hora de entender eso y saber que yo mismo me estoy haciendo daño, yo mismo me estoy provocando problemas y otros puntos que tal vez podríamos hablar con la fornicación, pero también podemos hablar con la avaricia, la codicia, etcétera. Entonces lo que ya entendiendo eso, yo lo que voy a hacer es apartarme. ¿Hacia dónde? Hacia la luz. Y por eso entra el punto del aprendizaje. ¿Para qué aprender? Para saber qué es lo que tengo que hacer en lugar de. Es decir, antes alguien podía estar fornicando. ¿Qué tengo que hacer ahora? Es decir, ok, ya no quiero hacerlo, ya entendí que me hace daño, ya comprendí que es un mal que no solo me hago yo mismo, sino que le hago a alguien más. Entonces lo voy a dejar de hacer porque me doy cuenta que está mal. Pero no sé que a uno en el aire como que, bueno, en lugar de hacer eso, mejor me voy a ver tele, ¿verdad? Sino que uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es lo bueno? ¿Cuál es la luz que corresponde a esas tinieblas? Ok, entonces, lo fornicar significa hacerse uno con una carne. Es decir, vamos a querer aquí fornicar. Es hacerse uno con una carne. ¿Sí? Entonces, con una persona, dice la palabra que cuando un hombre y una mujer se conocen, se hacen una sola carne. Entonces, cuando una persona fornica, se hace uno con una carne. Por lo tanto, es una persona carnal. Aparte de las entidades de espíritu, de tinieblas y el, por así llamarlo, el mix de tinieblas o de oscuridad que hacen a causa de la comunión.
Entonces, por consecuencia, yo lo que tengo que hacer es aprender lo bueno. ¿Cuál es lo contrario a una fornicación? Es una comunión con Dios. ¿Por qué una comunión? Porque cuando yo tengo una comunión con Dios, lo que hago es que me hago uno en espíritu con Dios. Entonces, cuando yo entro en oración, yo entro en la lectura, yo entro en el ayuno o las manifestaciones que me da la Biblia en comunión, yo lo que hago es hacerme uno con Dios. Porque esa es la idea de la comunión. Por eso la Biblia habla de los amores. Entonces, como yo me hago uno con Dios, yo recibo de su amor, yo recibo de su fortaleza, yo recibo todas esas cosas. Entonces yo tengo que aprender a entrar en comunión con Dios, pero también tengo que aprender a dejar algo. Entonces por eso dividí aquí tinieblas y luz y el hecho de entender. Entonces cuando uno ya entiende algo, dice, bueno, voy a dejar de hacer esto, pero voy a comenzar a aprender esto. Si yo aprendo a orar, si yo aprendo a entrar en comunión, me va a ayudar a no regresar atrás. Y por esa razón es de que ya implica lo que tenemos aquí de Ezequías. Porque Ezequías lo que hace es destruir todo. Porque entiende que Dios detesta eso. Él entiende lo que ha provocado. Él entiende los acontecimientos que han venido a causa de tener todo eso. Y él lo destruye todo. Pero también él lo que hace es poner su esperanza. Es decir, hacia dónde quiere avanzar para prosperar. Y él entiende que si él pone en práctica la palabra y está con Dios y busca a Dios, Dios lo va a prosperar, lo va a hacer avanzar en esa esperanza. Y por lo tanto, él comienza a aprender de la palabra de Dios. Este no solo pasa únicamente con Ezequías, también pasa con el rey Josías. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que ver dónde tenemos nuestra esperanza para entender cómo avanzar en ella. En este caso, vemos claramente que nosotros para poder alcanzar una prosperidad, en el sentido del conocimiento de Dios, el conocimiento de su venida y las otras cosas de sus amores, tenemos que buscar entender su palabra, comprender su palabra, meditar en ella, saber cómo ponerla en práctica. Por eso que mucho lo que va relacionado al entendimiento va relacionado con meditar, porque la idea de meditar es saber cómo poner en práctica, cómo llevarlo a cabo y también cómo mantenerme en esa línea. Entonces, vamos a saber si somos prósperos, si estamos entendiendo a causa de la prosperidad que tenemos. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, que él entiende mucho oración, pero si esta persona no está orando, si esta persona no se le está manifestando lo que corresponde a la oración, entonces él debería evaluar si realmente está entendiendo lo que corresponde a la oración. Porque vemos aquí que el que entiende algo avanza y se va a manifestar algo. Va a sobreponerse sobre muchas cosas. Entonces uno ya asimila y dice, bueno, me doy cuenta cuando uno comienza a examinar esto, como ya mencionamos acerca de examinaos a vosotros mismos, y que yo lo he hecho claramente también viendo estos temas y todo, digo, bueno, yo sé cosas de la oración, pero también no oro tanto. Eso significa que no he entendido bien la oración. O sí sé que tengo que estudiar la palabra, pero no he entendido tanto eso. Por lo tanto, no me he enfocado a eso. Claramente, por eso también está la guerra espiritual. Eso es obvio, que uno tiene una guerra espiritual y todo. Pero también, como mencionamos aquí, el hecho de entender algo nos va a ayudar a sobreponernos a algo. Y lógicamente, también cuando nosotros entendemos, podemos abocarnos a Dios Padre y decir, Dios, ayúdame a poder estudiar tu palabra, a poder orar o a poder hacer esto o lo otro en ti. Porque todo eso de poner en práctica el estudio de la palabra o la oración o algunos otros aspectos me va a ayudar a prosperar. Y no necesariamente vuelvo repitiendo económico, sino que en todos los aspectos de mi vida, porque todo lo estoy encerrando en mi esperanza del cumplimiento de la palabra de Dios y mi comunión con Dios. Entonces, por eso es la idea de que nosotros comencemos a evaluar o el hecho de comenzar a ver las palabras, en este caso la palabra sacal, para entender claramente qué significa entender, para nosotros no engañarnos a nosotros mismos. Y efectivamente, si algo está mal, como ya lo hemos visto, el primer punto es examinar que algo está mal, para saber cómo corregirlo o hacia dónde avanzar, para encontrar la solución. Ok, entonces vamos a orar para finalizar. Vamos a dar también después de esto un espacio de 30 minutos de alabanza y oración. Y después vamos a ver el siguiente tema.
Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Expande nuestro entendimiento cada día más para comprender, Padre, de que necesitamos entender tu palabra, necesitamos llevarla por obra, poner nuestra esperanza en la comunión contigo y saber que es a través de la palabra que vamos a alcanzar esa prosperidad. Que si yo entiendo algo, eso me va a llevar a prosperar. Te lo pedimos, por favor, amado Padre, poner nuestra esperanza en ti, en la esperanza de tu venida, en la esperanza de la cruz, en la esperanza de la resurrección, en la esperanza, ¿verdad, Padre? Para poder avanzar cada día más en lo que tú nos estás hablando, nos estás motivando, nos estás guiando. Así que, amado Padre, ayúdanos, por favor, a entender, a saber que claramente estamos entendiendo, no, en parte por la palabra que tú nos estás enseñando, y para comenzar a examinar cada parte de nuestra vida, en qué sí estamos entendiendo o qué en teoría pensábamos que estábamos entendidos en algo, pero basado en esto nos damos cuenta que decíamos que lo entendíamos, pero no estamos prosperando en esa área. Por consecuencia, no lo hemos entendido, porque si lo entendiéramos, estaríamos prosperando. Así que ayúdanos, por favor, amado Padre, para poder enfocarnos en ti, buscarte a ti, a pedir tu auxilio para poder prosperar. Y si en dado caso no estamos prosperando en ciertas áreas, darnos cuenta que es porque no estamos buscando tu palabra, porque no estamos en continuo en la necesidad de tu palabra. Así que ayúdanos, por favor, amado Padre. Sé tú siempre nuestro pastor y nuestro apóstol, nuestra guianza y nuestra gloria. Y dirígenos para ser obedientes. Aprender a dejar lo malo, a saber qué es lo malo y dejarlo de hacer, y aprender a saber qué es lo bueno y comenzarlo a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre. Y también asimismo, Padre, saber cuáles son nuestras prioridades. No en las prioridades terrenales, sino en las prioridades espirituales. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino y todo lo demás será añadido. Si yo entiendo el hecho de que tengo el reino por delante, por prioridad, ¿verdad, Padre? Y enfoco y pongo mi prioridad en eso, voy a prosperar en todas las demás cosas. Porque si nos da a Jesucristo, nos dará juntamente con Él todas las cosas. Te agradecemos, Padre, abre nuestro entendimiento, auxílianos, por favor, líbranos, haznos comprender, haznos entender, explícanos a la manera que entendamos y ayúdanos para poder avanzar en este reino. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces también vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre amado y bendito, hoy en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, convencidos de que tenemos a Jesús por Señor y Salvador, que Él resucitó dentro de los muertos y que no hay nada ni nadie fuera de Jesucristo en el cual podamos encontrar salvación, que Jesús es tu Hijo amado que vino en carne y que se manifestó y fue crucificado y resucitó al tercer día. Pedimos hoy la restauración de nuestra casa, caminar en la verdad y no retornar atrás, sino que volver a la gloria que tú nos otorgaste desde el principio. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, te lo pedimos y añoramos en Cristo Jesús. A ti la gloria, la honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entonces, la semana que viene vamos a continuar con la palabra sacal. Vamos a ver otra manifestación de ello. Ya retomando, ya vimos lo que es ser el punto de que sacal va relacionado a ser prudente. O sea, una persona entendida es prudente. Y también el día de hoy que una persona entendida es próspera, porque sabe algo, sabe cómo lo aplica, por lo tanto va a llevar a una prosperidad. En este caso, el enfoque es la esperanza en la palabra y la búsqueda de Cristo.